quiero. Bienvenidos a Más Cerca, estamos iniciando una nueva semana y como siempre queremos hacerlo con pie derecho. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la mejor energía. Hoy los niños y adolescentes se toman los estudios de Más Cerca y vienen a contarnos sobre sus necesidades y la necesidad de fortalecer sus derechos. También hablaremos sobre la red Label, que es un proyecto que favorece a más de 50 emprendedores de 5 provincias del país. Habilitamos en este momento nuestro WhatsApp, el 098-757-1631, para recibir sus fotografías, sus mensajes. Si ustedes son emprendedores, este es el lugar. Nos encanta llegar a sus hogares. Y así comenzamos de esta mañana Más Cerca. Me haces bien, me haces bien. Quiero contarles que este año se celebra el 30º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, en donde este grupo etario pide que se respeten sus derechos. Aquí les contamos más. Los niños y adolescentes representan un 26% de la población en el Ecuador. Por ello, la necesidad de que se fortalezcan políticas a favor de este grupo etario. Ecuador fue el primer país de la región y el tercero en el mundo en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, que se firmó en 1989. A partir de entonces, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y no como objetos de protección. Nuestros derechos son las cosas que podemos hacer los niños. Por ejemplo, un derecho a estudiar, derecho a vivir, derecho a la salud. ¿Pero qué problemas afectan actualmente a los niños? Un 24% de los casos de violencia en las familias se produce por negligencia. 26% de niños fueron maltratados en la escuela. 23.9% de chicos tienen desnutrición crónica. 13.43% de niños está en situación de pobreza. En cambio, en los adolescentes hay 9.5% de deserción y rezago escolar. 27.000 adolescentes fueron madres. La violencia y el suicidio aumentaron en un 9.98%. Un 29.18% de adolescentes se encuentra en situación de pobreza. Los derechos son algo que cualquier niño y joven necesita. Son más importantes y los que se deberían tratar más los de, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a una familia, a tener a alguien que te quiera, que te cuide, que con esa persona te sientas seguro. Este año se celebra el 30º aniversario de la Convención de Derechos del Niño y se alista una serie de eventos con charlas en todo el país, además de encuentros en la Asamblea Nacional y en la Presidencia. María Elena Vaca, Medios Públicos. Muchos temas que abordar sobre la niñez y la adolescencia y en esta mañana nos acompaña Francisco Ceballo, quien es secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. También junto a él está Dana Quiroz, que es representante de este consejo para Imbabura, y Siguay Lozano, que me encanta que estés aquí, también es representante del Consejo para Loja, y con ellos vamos a conversar sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por la invitación también. Comencemos conociendo qué es el Consejo Nacional. El Consejo es un organismo paritario entre la sociedad civil y el Estado. Las 5 funciones del Estado y representantes de la sociedad civil forman parte del Pleno del Consejo, que es una instancia del Poder Ejecutivo, en donde se definen y se hace seguimiento a la política pública para precisamente niños, niñas, adolescentes, y en este caso el Consejo también para temas de jóvenes y adultos mayores. Perfecto, se viene ya el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido, ¿ustedes planifican algunas actividades? Así es, 140 niños están aquí presentes el día de hoy y mañana preparando sus propuestas que van a hacer a las 5 funciones del Estado. Vamos a tener un encuentro con el presidente de la República el día miércoles, precisamente por los 30 años. Vamos a tener un diálogo con él, va a haber una sesión del Consejo Nacional y también van a reunirse en la Asamblea Nacional asumiendo una suerte de curul por un día y también para escuchar sus voces.
Qué importante tener ese tipo de representación para saber qué es lo que piensa sobre todo la juventud. Dana, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y quisiera saber cuál es la postura por parte de los jóvenes en las temáticas que se está abordando en este tipo de encuentros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran espacio en el que nos encontramos y prácticamente la postura que tenemos como adolescentes es el ser escuchados. Porque muchas veces los adultos creen que es lo mejor para nosotros, pero no se nos consulta ciertos temas que son muy importantes o englobalizan los temas que creen que a nosotros nos convienen. Por ejemplo, ¿qué temas? La educación, no se nos ha consultado qué tal nos parece las pruebas del CENESID, no se nos ha consultado los currículums académicos, muchas cosas que se deberían consultar a los adolescentes, a los niños, pero que se sobreentienden por los adultos. Claro, y quizás piensan que no tienen aún la capacidad de poder dar un criterio al respecto. Exacto. Y no es así porque cada vez están más preparados. Por otra parte, Siguay, buenos días, gracias por acompañarnos. Cuéntanos como niño, ¿cuáles son los pedidos más importantes de parte de los niños hacia la sociedad, hacia esa sociedad que debe protegerlos? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Las necesidades que los niños piden a la sociedad es que nos escuchen, nos entiendan, que escuchen nuestros sentimientos, porque nosotros también tenemos derecho a opinar, derecho a poder sentir, porque los padres, los familiares a veces no nos consultan, solo los consultan a otras personas y tenían que consultarnos a nosotros también, porque nosotros también tenemos derecho a pensar. Claro que sí, tienen derecho a pensar y también a dar su opinión. Hay temas muy importantes en cuanto a la juventud y uno de ellos que sí me gustaría abordar y ver el pensamiento de los jóvenes es sobre el alto índice de embarazos en chicas adolescentes y que muchas veces les toca abandonar sus estudios y cambiar su vida completamente y saltarse de etapas, y esto perjudica no solo a la persona sino a todo el entorno familiar y por ende al país. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que está fallando para que ocurra este tipo de cosas? Yo creo que primero empieza desde una buena educación. Empieza desde una buena educación porque muchas veces en las instituciones educativas se segrega el tema de educación sexual y reproductiva. Entonces es muy importante englobalizar estos temas y darlos a conocer a los adolescentes, porque esa es una manera de prevenir los embarazos, que no son solo de las chicas, sino de los chicos también. Entonces creo que es una manera de prevenirlo. Y después, muchas de las chicas, como ya lo dijiste tú, abandonan sus estudios por cuestión de cuidar a sus bebés, y debería haber más inclusión educativa en ese sentido. Porque es un derecho estudiar, el ser educado. Entonces creo que se debería dar más énfasis a este grupo prioritario, porque aparte de estar embarazadas son adolescentes. Debería darse más énfasis y debería darse un seguimiento debido a estos específicos casos que prácticamente ya no son 1 en 1.000.000, sino ya son muchos más. Claro que sí. Por otra parte, quisiéramos saber, vemos que uno de los problemas más duros para los niños es la violencia dentro de casa, la violencia que también hay en las escuelas o en los espacios donde ustedes están. ¿Cuál sería su pedido? ¿Cómo piensan que podría mejorar esto? Mejorando, a veces los padres piensan que los hijos están abandonados. Entonces ellos cogen y empiezan a hacer violencia. Entonces nosotros los pedidos que hacemos es tener una educación, una familia que nos proteja, tener una persona que tiene que ser una muy buena persona, que nosotros podemos confiar para que no nos hagan daño. Eso es lo que los niños hacen el pedido. Claro que sí. Francisco, vemos que son jóvenes, que son niñas muy bien preparados, que están en un proceso de aprendizaje, un proceso donde saldrán líderes para un futuro. ¿Cómo ha sido el crecimiento de este consejo? ¿Cómo vamos avanzando? Bueno, primero ellos ya son líderes, digamos, no esperamos contar siempre con sus voces. Ellos son representantes, 81,000 niños han sido consultados desde agosto más o menos. Y siempre los espacios de participación para ellos permanentemente se están realizando. Entonces, primero la invitación a las demás personas, niños, niñas, adolescentes, que quieran participar de estos consejos consultivos, que son espacios en donde los adultos les consultamos a los niños, escuchamos sus voces y escuchamos, les tratamos de entender al máximo
y precisamente cómo canalizar eso y ponerlo en lo que nosotros llamamos políticas públicas. Es decir, cómo poder responder a esas demandas que ellos tienen en los temas de un ambiente sano, y que esto tiene que ver con el gobierno central, que tiene que ver con los gobiernos locales, que tiene que ver con las otras funciones del Estado. Cómo responder de manera asertiva, inteligente, a los problemas que ya señalaba Dana, de los temas de embarazo adolescente, los temas de violencia intrafamiliar, espacios, cómo poder tener espacios seguros. Eso es lo que los adultos tenemos que afinar el oído para poder escucharlos bien, para poder entenderlos y para poder estar a su altura. ¿Dónde podemos encontrar información para aquellos padres que nos están viendo casa o aquellos niños o jóvenes que quieren participar de este consejo? Así es, nosotros tenemos la información en la página web www.igualdad.gov.es www.igualdad.gov.es. Ahí ustedes pueden encontrar la información para aquellas personas que estén interesadas en poder apoyar esta iniciativa, escuchando las voces de nuestros niños y nuestros jóvenes, que son muy importantes en toda esta estructura de cambio que debe existir en nuestro país, para que las políticas públicas sean políticas que verdaderamente apoyen y protejan a nuestros niños, a nuestros jóvenes. En este sentido, ¿cuáles serían los objetivos de las acciones que están tomando ahora y que están siendo resultados del Consejo? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Nosotros esperamos más una buena educación, un lugar donde nosotros podamos aprender, un lugar donde sea un mejor hogar, donde nosotros podemos cuidarnos, que las personas no nos hagan daño, un lugar donde sea más efectivo, más bonito. Entonces, para ello nosotros poder estudiar sin ningún problema, sin ninguna preocupación, ni que nuestros padres estén preocupados por nosotros. Claro que sí. Francisco, el trabajo que se viene desarrollando, ¿se lo va a plasmar en un documento? ¿Cómo es el proceso para que llegue a hacer estos pedidos, lo que se está escuchando de parte de los jóvenes y niños ya en políticas públicas? Así es, nosotros, los niños están trabajando estos 2 días en su propuesta, que es recoger lo que ya fueron ellos mismos consultados. Como mencionaba, 81,000 niños han participado hasta ahora. Eso estamos recogiendo, lo estamos presentando. Ellos están decidiendo cuáles son sus temas y su agenda, digamos. Y las diferentes autoridades vamos a escucharles y vamos a ponerlos en práctica. Quizás mencionar, digamos, que si bien la situación de ellos en algunos nos demanda un reto importante, por otro lado también hemos tenido logros también importantes a partir de la convención. En 30 años hemos bajado la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil. Tenemos muy buenos índices en temas de vacunación, de inmunización. Tenemos buenos índices en atención de las mujeres en el parto y atención especializada durante su etapa de gestación. Y desde el gobierno también se están realizando importantes acciones, la propia misión Ternura, la atención para la primera infancia de 0 a 5 años. Hemos casi universalizado la educación básica y el bachillerato. Hemos tenido unos grandes avances. En diferentes temas hemos tenido retos y logros muy importantes, y también todavía tenemos retos, ¿no? Claro, hay muchas cosas en que trabajar, pero esto ya es un gran inicio y un pilar para que las políticas públicas, como que hemos hablado aquí, sean hechas en base a los pedidos reales de las necesidades de los niños, porque muchas veces una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y lo que se vive diariamente. Hay muchas teorías que no se pueden aplicar y me parece perfecto que se les pueda escuchar. ¿El pedido más importante y cuál sería el objetivo que ustedes tienen? El objetivo que nosotros tenemos es ser escuchados, es ser tomados en cuenta, el tener un espacio de desarrollo en el cual nosotros podemos alzar nuestra voz y no podemos ser segregados. Ese es el objetivo específico de lo que hemos venido construyendo. Y creo que es muy importante que la sociedad se sume a esto. Al no quedarse callados, cada uno de los jóvenes merece ser escuchado, pero muchas veces creemos que no tenemos las capacidades, o la sociedad nos ha dicho que por ser jóvenes, por ser adolescentes, quizá no tengamos las capacidades, pero creo que hemos venido formándonos. Cada uno de nosotros tiene un criterio y debe ser escuchado. Así es.
¿Cómo ha sido la recepción de las autoridades ante estos temas? En principio, la apertura total, digamos, como le mencionaba, van a tener una reunión en el Salón Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente va a tener un diálogo con los niños, niñas, adolescentes el día miércoles, el día 20. Esperamos, y una de las propuestas es precisamente que sale desde ellos, que también es una demanda de los adultos que trabajamos en el tema de niñez, el que poder contar con un instrumento de política pública que es un plan nacional, como lo dice el Código de la Niñez y Adolescencia. Permítame también, parte de las aportes que nos están haciendo los niños, las niñas, es recogerlos para poder transmitirlos a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea está discutiendo la reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, a los adultos lo que nos toca es escuchar sus voces y eso transmitirlo tanto en las leyes, en el campo programático y hacer las adecuaciones institucionalmente para siempre estar escuchando sus voces. Felicitarles por el trabajo que se está realizando y quisiera concluir con algo breve. Una conclusión breve de ustedes dos hacia los niños, hacia las personas que nos ven en casa. Comencemos con Siwai. Bueno, aquí nosotros tenemos que valorar nuestras culturas, nuestro idioma. Entonces, los adultos nos ven como que algo nos escuchan. Entonces, nosotros tenemos derecho a hacer criterios. Entonces, para que ellos nos escuchen, nosotros también valorar nuestras culturas, valorar nuestro idioma, no cortarse el cabello. Porque cortan el cabello y dicen ya somos mestizos. No, tienen sangre de indígena, son indígenas y tienen que valorar sus culturas. Y estar orgulloso de lo que somos. Sí. ¿Y por acá? Yo quisiera invitar a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los niños, a cada uno de los adolescentes, a que se sume a estos procesos, a que se sume a alzar su voz y a proteger sus derechos, a que se sume a conocer sus derechos y a ponerlos en práctica y hacer que los adultos sean quienes nos ayuden, más no quienes nos den hablando. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Realmente un espacio muy enriquecedor. Saber que existen personas adultas y también niños y jóvenes que están trabajando por un futuro mejor de nuestro país y felicitarles y sigan adelante.